Bueno, mis amigos, de nuevo con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad y ahora con la entrevista de la semana con nuestro amigo, el doctor Francisco Santillán, que ya nos acompañó hace varias semanas sobre todo lo que tiene que ver las posibilidades y la flexibilidad en términos de cómo mantener empleados durante la pandemia. Después de esa entrevista, quedamos en que se haría una segunda, una vez que la ley orgánica humanitaria ha sido aprobada. Y le agradecemos pues al doctor Santillán que esté con nosotros de nuevo y vamos directo al tema que nos atañe hoy día. Doctor Santillán, como usted sabe, ahora estamos más confundidos que antes. Tenemos el Código del Trabajo, la ley orgánica humanitaria y adicionalmente acuerdos ministeriales. Entonces, entenderíamos de que dependiendo de qué es lo que se quiere, cualquiera de esas tres, de esos tres elementos legales podrían usarse. Entonces, quisiéramos hoy día empezar a ver cómo es que dichos o las leyes podrían ser útiles para los pequeños empresarios en la ciudad de Cayambe y en general en el cantón. Primero, nos gustaría conocer esto de la reducción de la jornada laboral. Se entiende que la jornada laboral se puede reducir a 6 horas y también y menos hasta 4 horas, pero que las condiciones para cada caso cambian. Buenos días, doctor. A ver si por ahí empezamos y nos puede explicar cuáles son las diferencias. Adelante. Gracias, buenos días, Francisco. Como habíamos conversado la vez anterior, la reducción de la jornada laboral no es algo nuevo, ya está previsto en el artículo 47.1 del Código del Trabajo y luego posteriormente en el Acuerdo Ministerial 077. El Código del Trabajo prevé que pueda haber la posibilidad de reducir la jornada en determinadas circunstancias excepcionales en condiciones especiales, digamos así, para el trabajador. Y esta jornada tenía una limitación, una limitación. En este momento, ¿verdad? De acuerdo con lo que disponía el acuerdo y dispone el acuerdo ministerial, estas circunstancias excepcionales tenían que estar vinculadas necesariamente con emergencia sanitaria. Es decir, había una connotación de fuerza mayor eh, o, o por reducción de ingresos o verificación de pérdidas del empleador que hacía necesaria esta reducción de la jornada. La ley efectivamente prevé que la nueva ley, la ley orgánica de apoyo humanitario, prevé que efectivamente la fuerza mayor o el caso fortuito sean las razones por las cuales, según establece el artículo 20, las razones por las cuales se produzca esta reducción de la jornada. Ahora es factible. ¿Cuáles son las razones o la justificación que encuentra la ley en el artículo 16? Dice precisamente con el ánimo de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Esa es la razón o justificación que ha encontrado el legislador en esta norma. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente ahora puede reducirse la jornada, ¿verdad? Hasta un 50% del tiempo. Es decir, la reducción normal, de acuerdo con el Código del Trabajo, era de hasta 30 horas semanales, lo cual equivalía a un 25%, y con una reducción proporcional del salario. En cambio, ahora con esta nueva ley, esta reducción puede ser hasta 20 horas semanales, ¿verdad? Es decir, un 50%, con una particularidad especial de que el salario, en cambio, puede reducirse exclusivamente hasta un 45%. ¿Ya? Entonces, eso es una circunstancia especial, digamos así, en cuanto a la reducción de la jornada, y así es como se maneja ahora. ¿Cuánto tiempo puede hacerse? Esta jornada puede hacerse por un año y es renovable por un periodo idéntico adicional. En cambio, ¿en qué preveía el artículo, digamos, del Acuerdo Ministerial 77? Decía que esta reducción de la jornada puede ser de 6 meses y renovables una vez más. Eso es lo que Pero dice. a este respecto, de lo que estábamos entendiendo era que la reducción de la jornada laboral a 30 horas por semana
se podía hacer sin ningún problema, pero si queremos hacer una jornada o si el empleador quiere hacer una reducción aún mayor, es decir, llegar hasta el 50%, entonces ya tiene que cumplir otros requisitos, es decir, parece como que un poco ya se requiere o se necesita algún tipo de supervisión por parte de los empleados. ¿Es así esto? Sí, de alguna manera, ¿no es cierto? El artículo 16 de la ley prevé efectivamente de que los empleadores, dice, deben presentar de una forma clara y completa, dice la norma en el artículo 16, los sustentos a los trabajadores, ¿no? Del por qué surge la necesidad de hacer estos acuerdos, ¿no? Y eso, una vez que se firmen los acuerdos, lo cual incluye también la reducción de la jornada, tienen que necesariamente notificarse al Ministerio de Trabajo. Eso es una realidad, ¿no? Por qué ha previsto la ley esto? Precisamente porque cuida de que haya una absoluta discrecionalidad, ¿no? Y una discrecionalidad que bordee el abuso por parte de los empleadores en cuanto a la reducción de la jornada. Y por lo tanto, entonces dice la ley, usted tiene que justificar como empleador que efectivamente o sea, se ve forzado a la reducción de la jornada. Y esta reducción de la jornada tiene ciertas limitaciones, como hemos visto, Ya. tanto en cuanto al porcentaje, cuanto a la cantidad de la remuneración, ¿no? Una Ok. remuneración de hasta un 55%. Ahora, pasando al siguiente tema, han habido preguntas que tienen relación a lo siguiente. Durante la pandemia, en los pasados meses hubo suspensiones de empleados y ahora pues para poder, por ejemplo, especialmente estamos hablando de negocios comerciales como restaurantes y parecidos, quieren ampliar sus jornadas de tal manera de atender al público por mayor tiempo, pero esto les ve forzados a que ellos puedan utilizar empleados por fuera de las horas normales que solían trabajar antes. Entonces, la pregunta es si estas horas que se están pagando y que se debe a suspensiones realizadas en los meses pasados, el empleador puede utilizarlas pidiéndole al trabajador que lo haga en horas por fuera del horario normal. ¿Es eso posible? Absolutamente posible. Eso prevé el acuerdo ministerial que reguló precisamente la suspensión del contrato del trabajo, ¿no? Es decir, usted puede suspender, ¿verdad? O podía suspender, y aún, ¿no? Está previsible eso y está en vigencia, suspender la vigencia del contrato de trabajo, y durante ese tiempo la obligación que sí existía era de pagar la remuneración. ¿A condición de qué? De que el trabajador, una vez que se normalice la relación con el empleador, es decir, se restablezca el negocio, la actividad, el restaurante, lo que fuese, tenía necesariamente que el trabajador devolver en tiempo ese tiempo que, habiendo estado suspendida la relación laboral, sin embargo, siguió recibiendo su salario. Esa era la obligación. ¿Bajo qué premisa? De que en el evento de que el trabajador no pueda o no quiera, o por una circunstancia propia misma de la actividad laboral, no sea factible esta recuperación o pago, digamos así, de las horas de trabajo cobradas pero no pagadas, es decir, no había forma de devengar, el trabajador se ve en la obligación de devolver el dinero. Y ahí surge nuevamente la voluntad o el elemento volitivo de las partes Ya. de establecer la forma de cómo me va a pagar. Si es que el pago o la restitución de la remuneración recibida durante el tiempo suspendido se va a hacer con horas de trabajo, estas horas de trabajo prevé el reglamento, prevé el acuerdo, que pueden ser fuera del horario normal sin que haya lugar a recargo como horas extraordinarias o suplementarias. Eso dice la norma. Ya. Y hablando más sobre las suspensiones, también han habido este tipo de preguntas, más para negocios en donde
son más relacionados a ventas o, por ejemplo, mecánicas o negocios artesanales donde unos días hay negocio y otros días no, es decir, unos días hay clientes y otros no. Entonces, la pregunta es si puede suspender al empleado dependiendo de si hay o no hay negocio. O sea, en otras palabras, digamos, suspender de manera discrecional cada vez que el empleador lo quiera hacer. ¿Es No, posible? no, esa discrecionalidad está bordeando o estaría bordeando, digamos así, un proceso de inestabilidad absoluta y precarización del trabajo, ¿no? No. Imaginemos la incertidumbre que se genera en el empleado, que le llaman el día lunes una semana, el lunes de la siguiente ya no, el martes sí, el jueves sí, el sábado no. Es decir, una incertidumbre que no tiene lugar o la reducción se da o no se da. En estas circunstancias, la propia ley ha previsto, en cambio, la posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer una suerte de acuerdo, un acuerdo amplio que prevé la ley, justamente en el artículo 16, prevé esa posibilidad de que haya un acuerdo para reformar, dice la norma, las condiciones económicas de la relación laboral, lo que podría dar lugar a entender que se puede inclusive reducir la remuneración, ¿verdad? Sin reducir la jornada, por una parte. Por otra parte, en cambio, bien podría pensarse, aunque la ley no lo establece de esa manera cabal, pero bien podría pensarse de establecer un acuerdo laboral emergente, ¿no? Es decir, en este caso, yo voy a variar la relación laboral con ustedes en este acuerdo. Es decir, cambio las condiciones económicas, cambio el horario, ¿no? Como prevé la ley precisamente, que puede ser, inclusive, dice la ley, dentro de estos acuerdos, que podrían trabajarse 6 horas, digamos 6 días, ¿verdad? Con una jornada no más allá de 40 horas y no mayor de 8 horas al día, lo cual antes estaba impedido porque necesariamente la jornada laboral semanal estaba dada de lunes a viernes, con la obligatoriedad de un espacio mínimo de descanso obligatorio de 2 días continuos. Ahora, en cambio, se permite y dice, no, usted puede trabajar también de lunes a sábado, 6 horas, ¿no es cierto? 6 horas, 5 días, y lo que falte lo hacen el día sexto, por ejemplo, y puede cumplir no más de 40 horas. Es decir, ahora la norma prevé que haya una serie de posibilidades de acuerdo para llegar a eso, pero obviamente cuida de que no se quebrante la ley. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que a un mecánico le dice el lunes sí le puedo, el martes ya no vengas, el miércoles sí puedo? Es decir, sería una inestabilidad que no prevé la ley no prevé esas circunstancias. Pero, ¿y por qué podría darse también? Porque podría estarse pensando de que es una suerte de contratación por horas que está constitucionalmente prohibido, ¿ya? Ok. Para eso hace falta que se establezcan las condiciones. Si es que hay una reducción de jornada, no hay problema la reducción de jornada. Si es que hay cambio de horario, no hay problema, pero hay que decirlo. El lunes 3 horas, miércoles, digamos, martes 2 horas, miércoles 3 horas, etcétera. Es decir, uno se establece la normativa, ¿no? Establece la normativa interna de la relación. Si yo empleador, normo con mi trabajador, digo, ven el lunes 3 horas, martes 2 horas, miércoles 3 horas, jueves 2 horas, etcétera. ¿Y cuánto cumplo en total? La reducción de 20 horas a la semana. Y pago por 20 horas, la afiliación pago por 20 horas y la remuneración pago por 20 horas. Solo que bien distribuidas. Ya. Ok. Bueno, y también en esta situación, especialmente, hablemos un poquito ahora de los despidos. Especialmente en el centro de Cayambe, en la calle principal, muchos de esos negocios pequeños de ventas de zapatos, de ropa, se han cerrado. Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿cerrar el negocio por no tener ventas suficientes para producir ganancias no sería fuerza mayor? Por ende, el despido que yo quiero despedir, dicen ellos, yo quiero despedir a mis 2 empleados o al empleado que tengo sin indemnización. ¿Por qué? Es fuerza mayor. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es fuerza mayor? O sea, ¿qué se entiende por fuerza mayor ahora que ya pues hasta hubo una consulta
a la asamblea sobre este tema, pero tenemos estos casos específicos de pequeños negocios que están cerrando y que quieren definir y manejar el tema de la fuerza mayor. ¿Qué significa? Esto de la fuerza mayor vino a servir de una suerte de acción en esta crisis, pero hay que manejarla con cierto tino, ¿verdad? Arranquemos primero indicando qué es la fuerza mayor. El artículo 30 del Código Civil establece de alguna forma las condiciones de un evento para ser considerado, o de un hecho, un evento como fuerza mayor, y habla precisamente de inundaciones, de orden de autoridad superior, etcétera. Pero la característica básica de la fuerza mayor es que es un hecho no previsible y que sí previsible es inevitable, ¿ya? En este caso, en el evento que se dio con la pandemia, efectivamente nadie podía evitarlo, era una circunstancia durísima. Ahora, saliéndonos del ámbito civil de lo que es la fuerza mayor, pasemos a la laboral. ¿Cómo aplicar la fuerza mayor? Efectivamente, el numeral 6 del artículo 169 del Código Laboral prevé que una de las causales para la terminación de la relación laboral no es la fuerza mayor o caso fortuito. Y no dice nada más. El Código del Trabajo no dice nada más. Esta ausencia interpretativa o de explicación o de casuística en nuestra realidad laboral es la que dio lugar a que cada uno interprete de la forma más liberal que pueda. Y por eso es que los empleadores comenzaron a aplicar esta norma cual si fuese, insisto, la tabla de salvación para dar por terminada la relación laboral. Viste esa realidad, el gobierno a través de diversos, de dos acuerdos ministeriales, como la vez pasada, la vez pasada yo lo dije, pretendió de alguna forma regular, normar, establecer ciertas reglas entre los partícipes de la relación laboral para que se interprete y entienda bien cuándo aplica o no esta condición de fuerza mayor en la terminación de la relación laboral. Como consecuencia de esto, es que en los acuerdos ministeriales efectivamente se dice, tiene que haber, en primer lugar se dijo, tiene que haber un cierre absoluto de las actividades, ¿ya? Un cierre absoluto. Ahí se entenderá que la fuerza mayor se cumple como un elemento que sustente la terminación de la relación laboral. Visto que era imposible que una compañía cierre del todo en la pandemia, pero sí necesitaba prescindir de un número importante de trabajadores, aparece un nuevo acuerdo ministerial donde dice, hay que entender que esta causal aplica y para el evento tiene que el empleador que la use explicar de manera motivada, cabal, completa ante la autoridad y justificar que efectivamente la fuerza mayor y el caso fortuito fueron de tal manera inevitables que sirvieron para aplicarle como causal de terminación de la relación laboral. Dada esta circunstancia de absoluta confusión que se creó, porque efectivamente se fue contra lo que el propio Código del Trabajo lo dice, es que la misma ley, ¿verdad? La misma ley aparece y viene justamente la ley orgánica, viene a dar una suerte de interpretación de lo que debe ser o cómo debe entenderse la fuerza mayor. Y para ese evento, en la norma interpretativa de la ley, dice que efectivamente se entenderá que la fuerza mayor ha sido y es aplicable para la terminación de la relación laboral siempre y cuando termine las actividades de forma definitiva del negocio. Es decir, vuelve a sus orígenes, vuelve a lo que el Código del Trabajo en su momento lo contempla, es decir, la fuerza mayor como cierre del negocio. Ahora, aquí tenemos que entender también que se da una suerte de choque, diría yo, de contradicción normativa en cuanto a los efectos interpretativos de dos causales que se conjugan en el artículo 169 para dar por terminada la relación laboral. ¿A qué me quiero referir? La primera es que efectivamente se dice que una de las causales para la terminación de la relación laboral será el cierre del negocio. Sin embargo,
el cierre del negocio sí da lugar a que se entienda y se interprete de que se trata de un despido intempestivo. Por otro lado, dentro de este mismo artículo, otra causal para dar por terminada la relación laboral en el numeral 6 dice que terminará por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces caemos en una suerte de interpretación sencillísima. Si yo cierro mi negocio por causa mayor, ¿acaso no estoy también cayendo en la causal anterior de que el cierre de mi negocio puede verse e interpretarse como un elemento de despido intempestivo con la consiguiente indemnización? ¿Verdad? Hay una suerte de contradicción. Sin embargo, yo sí considero que en este momento, dadas las circunstancias, los jueces que tengan que conocer en su momento las, las diferentes e innumerables causas que se van a dar justamente por esto de carácter laboral, van a tener que interpretar de una manera flexible, yo diría dentro de la sana crítica, obviamente sin poder, sin de hecho poder descuidar el principio indubio pro operario, que es decir, que reza a favor del trabajador, pero también van a tener que entender que la causa mayor efectivamente se dio. ¿Y cuándo opera la la fuerza mayor? En el negocio, en los negocios que usted me indica, por ejemplo, ¿cierto? Efectivamente, si un almacén cierra por las condiciones, es las condiciones económicas negativas generadas por la pandemia. Si bien es un cierre del negocio que daría lugar a la indemnización por despido intempestivo, como prevé una de las causales del 169, también hay que entender que este cierre de negocio no se da pues como una consecuencia de una mala, irresponsable o fraudulenta administración del empleador, sino que se da por un hecho que se salió de las manos de todos, como es esta circunstancia de la pandemia. Por lo tanto, no aplicaría la causal de cierre de negocio, sino que aplicaría la causal de fuerza mayor, cuya consecuencia es el cierre de negocio. Y por lo tanto es factible. En este caso, absolutamente desde mi punto de vista, es factible acudir a la causal de la Porque, fuerza mayor para la terminación de la relación laboral. Una cosa antes de olvidar, es importante que también dentro del diálogo, dentro de la comunicación, los empleadores no hablen de yo quiero despedir a mis trabajadores, pero sin indemnizarlos, no. Ellos no quieren despedir a la gente, porque el rato que quieren despedir están yéndose a una interpretación un poco peligrosa de que el despido sea de carácter intempestivo, con las consecuencias económicas correspondientes. Más adecuado es decir que hay el ánimo de dar por terminada la relación laboral, no de despedir, sino de dar por terminada la relación, sustentados, obviamente, en la causal de fuerza mayor. en el caso de Cayambe, en la calle Rocafuerte, desde el parque hacia arriba, hacia el norte, se lo ha hecho peatonal. Y entre las disputas entre la alcaldía y los comerciantes es que este hecho o esta situación les va a llevar aún más a peores pérdidas. Y por eso es que viene este tema de cómo es que yo manejo la fuerza mayor, porque ahora no solamente es el tema de la pandemia sí, y la economía que va en negativo, sino decisión municipal de tornarle esa avenida o esa calle peatonal. A ver, dentro del derecho administrativo existe un principio de la discrecionalidad administrativa, ¿verdad? Y en estos casos, esta discrecionalidad de la autoridad municipal puede verse sustentada, no digo justificada, sustentada en la necesidad, por ejemplo, de dar mayor seguridad, qué sé yo, de fomentar la visita de la gente a través de la peatonización, de cuidar la limpieza, múltiples razones que puede tener la autoridad. Sin embargo, obviamente se entiende que este tipo de decisiones de la autoridad, que son actos administrativos que causan efectos en terceros, se entiende, digo, primero que han sido debidamente motivados y segundo, ¿verdad? Segundo, que se ajustan a derecho, es decir, que han respetado el principio de legalidad. Siendo así, mal uno puede pensar como administrado que ha sido afectado, ¿verdad? Que esa ha sido la causal para que
para que el negocio fracase y esa sea una orden de autoridad superior, como prevé el artículo 30 del Código Civil, para considerarse como fuerza mayor. Y por eso también quiebro. Es una línea trazada muy sutil, pero yo personalmente le vería como forzado, porque en este caso no se olvide que todas las decisiones de las autoridades causan efectos a unos más favorables que a otros. Entonces no podría ser que uno tiene que pensar que yo respeto, aplico y estoy de acuerdo con los actos administrativos y las decisiones gubernamentales siempre que me favorezcan. Cuando no me favorecen, en cambio, no. Son de diferente naturaleza, ¿no? Son de diferente naturaleza. Yo aquí pensaría que es muy forzado pensar que la peatonización de una calle provocó el cierre de los negocios a esa dimensión. O sea, habría que un poco acercarse más a la realidad de Cayambe y de la calle Rocafuerte para entender exactamente, pero me parece un poco forzado. En cambio, si usted me plantea si la fuerza mayor es concomitante con los efectos provocados por la pandemia, no tengo duda alguna. No tengo duda alguna, absolutamente. En lo otro sí cabría analizar, o sea, hasta qué punto eso fue una causal suficiente. Porque de lo contrario, cada vez que un negocio fracase, voy a pensar que porque la autoridad movió el poste de la esquina a la otra esquina, eso produjo oscuridad en mi negocio y eso inseguridad y la inseguridad hizo que mis clientes dejen de acudir, por lo tanto hay fuerza mayor, despido a mis trabajadores. ¿Me sigue? Es un poco forzado, ¿no? Es un poco Ya. forzada la interpretación. Y ahora hablando un poco, de acuerdo a la ley orgánica humanitaria, hay que hacer estos acuerdos. Entonces, ahora los pequeños comerciantes se están preguntando, ¿eso qué quiere decir? Que entonces tenemos que hacer acuerdos, pero ahí viene todo, que en ese acuerdo tiene que estar sustentado, descrito, la reducción de horas, cuándo va a funcionar, etcétera. Entonces, se necesita de un profesional para que les ayude a producir estos acuerdos. Entonces, resulta que ahora, pues, entonces se ven enfrentados a cómo armar estos acuerdos. ¿Alguna sugerencia o consejo a este respecto? Efectivamente, el artículo 19 de la ley orgánica prevé esta suscripción o este llegar a un contrato especial emergente, que podría ser una de las causas, digamos, una de las formas de negociación que prevé. Y la otra, y justamente lo que está previsto en el artículo 16, es estos acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo, ¿verdad? Y entiendo a eso a lo que se refiere. Estos acuerdos efectivamente no, deben cumplir con ciertas condiciones mínimas. Y deben cumplir con condiciones mínimas porque obviamente son de tal importancia que, que no pueden darse de forma unilateral o discrecional del empleador. ¿Qué dice, por ejemplo, la norma? Lo dice que los empleadores deberán haber presentado al trabajador los estados financieros, dice. No, es importantísimo. Dice, tiene que usted presentarle como empleador los estados financieros. Entiéndase los estados de resultados, el balance general, es decir, todo tiene que presentar. Luego de eso, dice que el empleador, para que pueda suscribir estos contratos, tiene que demostrar que maneja con eficiencia y transparencia, ¿no? Los recursos de los que dispone, y adicionalmente le pone una condición que es interesante y vale la pena toparla, y es que durante la vigencia de estos acuerdos no se puede distribuir dividendos ni tampoco hacer reducciones de capital. Sin embargo, no se dice, a diferencia de lo que se menciona en el artículo 20, ¿no? De qué pasa durante todo este periodo que no se distribuyó dividendos. Digamos que el acuerdo dura 1 o 2 años. ¿No? O sea, ¿qué pasa si al tercero se termina el acuerdo? ¿Puedo ya distribuir dividendos? La respuesta sería sí. Y además puedo distribuir sobre lo que los dos anteriores o aplico lo que prevé el artículo 20 que dice que deberá capitalizarse. O sea, eso no está muy claro, da lugar a interpretación, pero bueno. Luego, por ejemplo, estas condiciones, estos acuerdos también tienen que eh, de alguna manera eh, vérselos como de utilidad general, de beneficio general. Por eso es que dice, si es que el empleador llega a un acuerdo con la mayoría de los trabajadores, este acuerdo es obligatorio aún para aquellos que no lo suscriban. Inclusive son oponibles a terceros, que eso es un tanto interesante, ¿no? Lo cual significa que si una empresa tiene un contrato colectivo, por ejemplo,
los representantes válidos, legítimos de estas organizaciones gremiales son los que tienen que negociar. Otro requisito también son precisamente, y esto también va de la mano con lo que estamos hablando, y es que tiene que demostrarse que este acuerdo es imprescindible para que la compañía, la empresa, el negocio subsista. Y si es que sabiendo que es imprescindible, es imposible llegar a un acuerdo entre trabajadores y empleadores, ¿qué es lo que va a ocurrir? El empleador, amparado en la norma, dice, puede iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Y ahí me surge una duda a mí. O sea, cuando la propia ley le está facultando para que inicie el proceso de liquidación, cabe, como les dije hace un momento, cabe que esta liquidación sea considerada como un despido intempestivo por cierre de negocio. Yo en este momento diría que no. Diría que no, porque justamente la ley le está diciendo, yo quiero, o sea, la ley le está diciendo y facultándole, llegue a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, liquídelo. Liquide. O sea, la ley le está dando esa opción. No es que esté escogiendo el empleador, sino que le dice, o sea, usted empleador puede iniciar de inmediato el proceso de liquidación. No dice nada más la norma. Podría entenderse que es sin el debido pago de la indemnización por despido intempestivo. No ha dicho nada la ley, es cuestión de interpretación y esas cosas, como ve. Pero ahí le hago una pregunta adicional. Por ejemplo, en el caso de un restaurante donde tiene diferentes tipos de empleados, un administrativo, el que cobra, los meseros en la cocina, cada uno tiene un trato diferente. Eso significa que entonces el empleador debe firmar acuerdos con cada uno de ellos porque son, digamos, entre comillas, un poco diferentes. Entonces, claro, ahí la pregunta dice, wow, entonces ahora el abogado me va a cobrar por 5 o 6 diferentes acuerdos. Bueno, la preocupación más que por el costo del abogado debería ser la trascendencia del efecto y alcance que tiene estos acuerdos. Ya. Porque volviendo un poco al tema de la pregunta que no la contesté íntegramente, la anterior, Sí. el qué hacer. Yo creo, con plena seguridad, está previsto y aún no se cumple el periodo dentro del cual el gobierno tiene que sacar el reglamento a esta ley, que tiene que hacerlo hasta el 22 de julio, si no me equivoco. Probablemente ahí va más o menos a decir qué hacer. Yo creería, sin temor a equivocarme, que el Ministerio de Trabajo en su página web va a sacar modelos de acuerdos, ¿ya? Modelos de acuerdos que tengan ya un contenido, digamos, matriz y simplemente haya que llenar los espacios referentes a los términos exclusivos del acuerdo, de tal forma que inclusive no se tenga que llegar al punto de contratar abogados, ¿ya? Porque obviamente este tipo de normas no está previsto para las grandes empresas exclusivamente. Esto es digamos, de aplicación general, es un principio de generalidad el que rige a esta normativa. Por lo tanto, tiene que preverse o pretender preverse que su aplicación en los diferentes escenarios. Y uno de los escenarios son estos pequeños y microempresarios, ¿no? Que precisamente están contando los dólares todos los días para pagar los sueldos y lo único que no quieren es tener que contratar además abogados. Por lo tanto, la autoridad laboral con la suficiente sensibilidad, yo creería que van a sacar estos modelos. Y para ya ir terminando, aquí ya una pregunta más general es que se conoce por los medios de comunicación que ya se han ingresado, según se indica, a más de 15 pedidos de inconstitucionalidad, varios artículos de la Ley Orgánica Humanitaria. En términos prácticos, ¿será que la Corte Constitucional falla pronto o en un año, en 2 años? Es decir, qué tan sostenible puede ser todo este tipo de acuerdos que se están haciendo ahora o que se van a hacer en los próximos días y semanas cuando hay toda esta serie de pedidos de inconstitucionalidad a la ley? A ver, dentro de la normativa constitucional, la Corte está, digamos, o actúa en dos momentos. En un momento que es el procedimiento de admisibilidad de todas estas acciones. Y un segundo momento que ya es de ejecución o de desarrollo, digamos así,
o de resolución, para ser más exacto, ¿no? Etapa de resolución de las acciones. Esta etapa de resolución de las acciones, empezando, esta etapa de admisibilidad, actualmente la Corte le ha reducido a su mínima expresión. Es decir, está aceptándose no más de entre el 9 y el 10% de todas las acciones que se presentan. ¿Ya? En primer lugar, ya está viendo, ya en este momento se está viendo ya una suerte de tamización. En segundo lugar, en estas cuestiones de la resolución misma, el conocimiento y resolución de las causas, la Corte Constitucional tiene miles de causas represadas, miles de causas represadas. No hablo de 100 ni 200, hablo de miles de causas represadas. Sin embargo, hay una suerte de compromiso social, yo diría un compromiso ético de la Corte para con el país y sus necesidades, y actúa un criterio de prioridad. ¿Ya? Entonces, si es que simplemente la Corte fuera a ponerle en la lista, esto no se conoce ni en 8 años. Ya. ¿De acuerdo? Si se aplican este principio de priorización con el cual la Corte está actuando, dada la necesidad de la urgencia, yo creería, sin temor a equivocarme, que la Corte no debería dejar pasar, exagerando, más de 90 días en conocer. No más de eso, exagerando, porque realmente saben la urgencia. Saben la urgencia, tanto para el lado de los trabajadores como para el lado de los empleadores. Pero hablamos de 90 días de admisibilidad o de resolución. No, yo diría que probablemente unas 2, 3 semanas que ya es de admisibilidad, lo cual ya está corriendo, y probablemente en estos días ya veamos qué acciones sí se admiten, cuáles no, dependiendo de cómo fueron presentadas, y también ahí hay un corte político que hace presión, porque ¿qué pasa? Que si se das 15, suponiendo hay tres de los empleadores y 12 de los trabajadores o de los sectores sociales, y se acepta uno de los sociales, uno de los trabajadores y 3 de los empleadores, o otro incendio, ¿ya? Porque hay un corte político. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la Corte? Yo creería que con sano criterio va a ser una suerte de unificación de las causas, ¿verdad? Se va a unificarlas, va a ser una acumulación, que se llama, una acumulación de las causas porque son generadas por los mismos hechos y por los mismos sujetos y con un mismo objeto. Pues, seguramente va a hacer eso y va a despachar todas. Entonces yo diría que las 2 o 3 semanas de admisibilidad que está corriendo, que deberían de ya darse, de ahí comienza a correr, no más, exagerando, diría yo, no más de 90 días. No más de 90 días. La Corte no puede demorarse más. Por la connotación social que le obliga a priorizar el conocimiento y resolución de estas causas. O sea que de todas maneras estos acuerdos y estos acuerdos que se están haciendo los pequeños empleadores, comerciantes y empresarios, podrían ser nulitados en el peor de los casos por un fallo de la Corte Constitucional. No necesariamente, porque ahí se topan ellos con una pared que es precisamente el principio de la no retroactividad de la ley. ¿De acuerdo? Ya. Y en este caso también la resolución de la Corte difícilmente va a ser retroactiva. O sea, o van a tener que prever qué pasó, porque la norma fue promulgada el 22 de junio, ¿verdad? Supongamos que ellos conocen y resuelven el 23 de agosto, por dar una fecha cualquiera, y dicen, ¿sabe qué? Este artículo ha sido inconstitucional. La pregunta es, ¿y qué pasa con los acuerdos que se firmaron aplicando la norma que estaba vigente? Porque este rato la norma está vigente. Exacto. No está ni suspendida ni nada. Está vigente. Por lo tanto, es válida su aplicación. ¿Ya? Entonces tendrán que, la Corte, ¿sabe qué? Lo de aquí en adelante ya no aplica. Pero hacia atrás aplica. Okay. Hacia atrás aplica. Bueno, eso quiere decir entonces pues que mientras diría yo que es del lado, digamos, del lado beneficioso tanto al empleador como al empleado, pues que cierren estos acuerdos y puedan seguir trabajando normalmente en los próximos meses mientras la situación económica subsiste. Absolutamente. Yo creo que tiene que hacerse y vale la pena aquí mencionarlo. Yo creo que nuevamente el país perdió una gran oportunidad para regular más en profundidad la normativa laboral. No pensando, insisto, no pensando en la gente que de alguna u otra manera ha sostenido y sostiene sus puestos de trabajo.
sino pensando en toda esa gente que quedó sin empleo y que está sin empleo, ¿ya? Y que pertenecen a ese sector informal, a ese sector de empleo inadecuado. ¿Ya? En función de esa gente, debió aprovecharse esta oportunidad ahora para sacar una normativa que genere, que aumente, que incentive y motive la generación de fuentes de empleo, porque los empleadores no generan empleo, precisamente por todas estas trabas, lamentablemente. Bueno, le agradecemos muchísimo por el tiempo. Ha estado con nosotros el doctor Francisco Santillán. No sé si unas últimas palabras para ya ir cerrando esta entrevista. Bueno, el mensaje siempre, yo creo que el optimismo no puede decaer. Hay una normativa que siempre va a estar haciéndonos ruido, cualquiera sea esta, laboral, tributaria, de la naturaleza que sea. Y de todas maneras, la vida de los administrados y hacia quienes nos aplican la norma sigue. O sea, no se detiene. Por lo tanto, tampoco podemos detenernos. Ya los encargados de velar por ese problema normativo que se encarguen de hacerlo, y los demás tenemos que trabajar. Y bueno, siempre las órdenes, Francisco, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Francisco Santillán. Le agradecemos muchísimo. Vamos a un corte comercial y seguimos con el programa Ecos de la Ciencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.